sobre el que vamos a hablar el día de hoy, me parece conveniente traer a colación este concepto de ciudadanía activa para establecer cómo pues personas que a lo mejor, pues, digo, no somos autoridades, ¿no? Podemos contribuir al cumplimiento de estos derechos humanos, ¿no? Y esa es la intención de este primer concurso universitario de política pública. Bueno, por eso hago referencia a este concepto. En el artículo primero, ¿no?, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue reformada en una, cuya reforma se publicó el 10 de junio de 2011, amplía y consolida la ampliación de los derechos humanos que se reconocen en el marco jurídico nacional. ¿Qué establece principalmente en el artículo primero? Incorpora principios y normas internacionales de derechos humanos y establece directrices para la interpretación de estas normas, ¿no? Lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, es decir, un bloque a través del cual se van a interpretar todos los derechos humanos que puedan estar contenidos tanto en la Constitución como en cualquier ley general, ¿no? En cualquier ley que se expida en nuestro país. Y se refiere a que en este bloque de constitucionalidad están contenidos todos aquellos derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, como también en los tratados internacionales, ¿no? En estos tratados internacionales lo que se expresa es, digamos, un contenido esencial de qué es cada uno de los derechos, pero también cuáles son las obligaciones que los estados se comprometen a cumplir a través de sus agentes, ¿no? Para poder dar cumplimiento a estos derechos. Entonces, digamos, en esta idea del bloque de constitucionalidad, pues están contenidos todos estos derechos. Y también una de las cuestiones importantes de esta reforma es que especificó cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades, bueno, de todas las autoridades a nivel nacional en materia de derechos humanos. Y son 4 las obligaciones, las vamos a revisar con mayor detenimiento, que son promover, respetar, proteger y garantizar, pero también establece cuáles son los deberes del Estado frente a las violaciones a derechos humanos, ¿no? Y se refiere a 4 deberes: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, vamos con la siguiente. Respecto de las obligaciones de los derechos humanos, en su artículo primero, en su párrafo cuarto, establece un mandato que incluye 4 obligaciones. Estas obligaciones son la obligación de promover, la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de garantizar. ¿A qué se refiere la obligación de promover? A sensibilizar a la sociedad para que conozca cuáles son sus derechos humanos, cómo ejercerlos, cómo exigirlos y cómo defenderlos, ¿no? Es decir, se refiere a esta sensibilización que se tiene que hacer a nivel de la sociedad para que puedan reclamar, ¿no?, y exigir, en caso de que no se cumplan, sus derechos humanos. La obligación de respetar a cargo de las autoridades, pues tiene que ver con esta abstención, ¿no?, para interferir o limitar el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas. La obligación de proteger tiene que ver con establecer medidas para evitar que los agentes estatales u otros agentes, ¿no?, por ejemplo, empresas, lo comentaba hace rato, o, no sé, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿no?, delincuencia, ¿no?, vulneren estos derechos humanos. Y la obligación de garantizar se refiere a adoptar medidas, todas las medidas al alcance de las autoridades para generar las condiciones necesarias para el goce y ejercicio de estos derechos. Es decir, y bueno, además la Constitución establece que estas 4 obligaciones deben cumplirse atendiendo 4 principios: la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad y la progresividad, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, a través de estas obligaciones es como se va concretando, digamos, dándole fuerza a la concreción de estos derechos humanos. A través de la acción de las autoridades se establecen estas garantías que están reflejadas en las leyes, pero se van materializando para el ejercicio y goce de los derechos humanos. Y les decía yo, son 4 los principios a través de los cuales se tiene que hacer el cumplimiento de estas 4 obligaciones, ¿no? La universalidad, que tiene que ver con todos los derechos para todas las personas, es decir, no se puede hacer distinciones respecto del cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas. La indivisibilidad, que se refiere a esta integralidad de las personas, ¿no?, como seres biopsicosociales, ¿no? Y bueno, que somos
somos un todo y no están separados nuestros derechos, entonces los debemos de observar de manera conjunta. Y bueno, y sin establecer una jerarquía previa entre los derechos, es decir, ningún derecho es más importante que el otro, sino que todos los derechos se logran a través del cumplimiento de cada uno de los derechos, que tiene también que ver con la interdependencia de estos derechos. Y la progresividad, que tiene que ver con la gradualidad, ¿no? La prohibición de regresión y el máximo uso de recursos disponibles en un momento determinado para poder cumplir con estos derechos, y en general este principio de progresividad se aplica a los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, veíamos anteriormente que hay 3 deberes, ¿no? Respecto de la violación de los derechos humanos, ¿no? La prevención, la investigación, la sanción y la reparación del daño en caso de que existan violaciones a derechos humanos. Y hay también previstos en nuestra Constitución, ¿no? Y a nivel internacional, mecanismos de protección y defensa de estos derechos. Existen básicamente 3 organismos, digamos, primero a nivel nacional, ¿no? Hay un sistema jurisdiccional, ¿no? Que tiene que ver con estos, pues todo el Poder Judicial, ¿no? Los tribunales, ¿no? Cuando acudimos a presentar un juicio, esa, digamos, sería la acción a través de un Poder Jurisdiccional. Pero también hay un sistema no jurisdiccional, ¿no? En nuestro país integrado por 33 organismos públicos autónomos, que a nivel nacional es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a nivel de las entidades federativas, las comisiones estatales de derechos humanos, defensorías de derechos humanos, ¿no? Tienen distintas denominaciones. Y la función de estos organismos es conocer de quejas y de quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos, pero también la promoción de los derechos humanos. Una vez que se agotan los mecanismos internos, podemos acudir a 2 sistemas, ¿no? En el caso regional, los sistemas regionales de derechos humanos, hay 3 sistemas a nivel internacional: el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano, ¿no? Nosotros pertenecemos obviamente al sistema interamericano, que se conforma básicamente de 2 organismos, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde se pueden llevar a presentar casos individuales en un momento determinado. Y el Sistema Universal de Derechos Humanos, que es este sistema de tratados de Naciones Unidas, ¿no? Pero que además ¿no? Hay 9 tratados principales en materia de derechos humanos que se han establecido a través de este sistema, pero también estos sistemas cuentan con mecanismos de supervisión de cumplimiento de los tratados, ¿no? Que establecen cómo van a rendir cuenta los países respecto de los compromisos que asumen una vez que firman una convención. Y bueno, finalmente vamos a revisar, ¿no? de este bloque, de estos 2 bloques temáticos que propone el concurso, ¿no? De política pública, de estos documentos de política pública de derechos humanos, y que son el derecho a la paz y a una vida libre de violencia, y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, y solamente vamos a ver en qué consiste cada uno de estos derechos. El derecho a la paz, conforme a la Declaración de Oslo sobre el Derecho Humano a la Paz, establece que la paz es un derecho humano inherente a su dignidad, que excluye todo tipo de guerra y conflicto armado, y que se debe garantizar sin ningún tipo de discriminación. Respecto del derecho a una vida libre de violencia, que seguramente han escuchado nombrar, ¿no? La Convención de Belén do Pará establece que incluye el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación y el derecho a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Y finalmente, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Conforme a varios documentos, ¿no? Que se llama Verdad, Justicia y Reparación, algunas preguntas y respuestas, señala que implica que las violaciones graves a derechos humanos no se desconozcan ni se justifiquen, que las autoridades investiguen, juzguen y sancionen a los responsables de estos hechos, y que la dignidad de las víctimas sea reconocida y sus condiciones de vida sean restituidas. Y ahora yo les explicaré de manera muy breve lo que son los fundamentos del diseño de políticas públicas. Primero comenzar con lo básico. ¿Qué entendemos por una política pública?
Si bien hay distintos acercamientos, enfoques por las políticas públicas, a nosotras nos gusta este concepto de Subirats y otros que definen la política pública como una serie de decisiones y de acciones intencionalmente coherentes tomadas por diferentes actores. Estos actores pueden ser públicos o privados y a su vez, entre ellos y ellas, tienen recursos, nexos institucionales e intereses variables, esto es importante, y bueno, esta serie de decisiones y acciones se toman a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. ¿Por qué nos inclinamos por esta definición? ¿Qué es lo que consideramos importante de esta definición? Y cómo lo vamos a utilizar en nuestro documento de política pública. Primero, veamos esta serie de decisiones y de acciones. Es decir, una política pública recomienda acciones, pasos, elementos a llevar a cabo o a veces también desde ciertas perspectivas no llevar a cabo para resolver algún problema políticamente definido como colectivo. Ojo también en que estas decisiones y acciones son intencionalmente coherentes. Esta coherencia tiene que ver con una coherencia interna, es decir, metodológica, pero también externa, es decir, cómo esta política pública se inserta en el campo de decisiones colectivas, en el campo de decisiones públicas, y cómo a partir de esa coherencia puede lograr tener éxito o no. Y por último, nos referimos a un problema políticamente definido como colectivo. Entonces, ¿qué es un problema público? ¿No? Que también esta definición de los problemas públicos es la parte nodal del enfoque de políticas públicas, y cómo es que se definen colectivamente. Entonces, como para resolver esta idea de qué es un problema público y cómo lo definimos en términos públicos y en términos de la colectividad y la definición política de este problema, quiero partir primero por pensar, por ejemplo, en ciertas situaciones problemáticas, hechos problemáticos, problemáticas que vemos en nuestras sociedades, en nuestro mundo real, ¿no? Una situación problemática per se, todavía no estamos hablando de un problema público, es una situación que aqueja a un colectivo de personas, ¿no? Por ejemplo, incremento en índices de algún problema social, algún problema económico, etcétera. Por poner un ejemplo muy sencillo, no sé, el incremento de contaminación de los mantos freáticos en la Ciudad de México. Eso como tal solo es una situación problemática. Todavía no lo hemos definido como problema público. También cuando hay una situación problemática ya comenzamos a identificar a un conjunto de personas o actores aludiendo ser afectadas. Es decir, casi siempre son las poblaciones quienes comienzan a demandar o a poner el dedo sobre estas situaciones problemáticas. Y estas mismas conjunto de personas o actores son quienes demandan la atención gubernamental. Planteado así, solamente tenemos inicialmente una situación problemática. ¿Qué debemos hacer para transmutarlo a definirlo como un problema público? Volvamos a la definición de Subirats, definido como un problema colectivamente definido como político, con decisiones interna y externamente coherentes. Primero tenemos que comenzar por visibilizar las consecuencias de esta situación problemática. En el ejemplo que les decía de la contaminación de los mantos freáticos, esa es la situación problemática. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo empezamos a argumentar para visibilizarlas? Después, ya que analizamos o visibilizamos visibilizamos estas consecuencias, pasamos a describir este problema público a partir de la superación causal de estos problemas. Y esta superación causal hace referencia a que identificamos las causas de estas problemáticas y sobre ellas identificamos soluciones explícitas, factibles, razonables y definitivas. Estas características de la superación causal y de las alternativas de superación causal, que estamos proponiendo son súper importantes. Que si bien encontramos o identificamos situaciones problemáticas que a todas nos aquejan, si lo definimos en términos de soluciones que ni son explícitas, ¿no? Que a nadie queda claro cómo es que estamos proponiendo abordarlas.
si tampoco son factibles, ¿no? Y en factibilidad, por ejemplo, siempre la cuestión de los presupuestos, por poner solamente un ejemplo sobre factibilidad, es importante, ¿no? O sea, si queremos, por ejemplo, plantear la solución de la contaminación de los mantos freáticos con inversiones millonarias y estratosféricas que, no sé, que son incompatibles con el PIB de nuestro país, pues para nada es una solución factible. Lo mismo razonables y también definitivas. Es decir, cuando planteamos un problema público, es decir, definido de manera pública, tenemos que plantearlo como que con esta serie de acciones y decisiones se va a resolver nuestro problema en un periodo definido. Y también, bueno, la viabilidad de estas alternativas de intervención y sobre todo el consenso sobre las alternativas de solución. Recuerden esta definición de Subirats que analizábamos hace un momento, son problemas políticamente y colectivamente definidos como, definidos como colectivos. Lo político, la política hace referencia también al consenso. ¿Y por qué debemos poner atención en el consenso? Es decir, también en pensar a quiénes vamos a convencer, porque si no logramos alcanzar consenso, también nuestra política pública, nuestra definición de problema público es inviable. Y aquí anoche que estaba como que repasando un poco esta presentación, recordaba, nada más por ponerles un ejemplo muy sencillo, cómo al inicio del movimiento, por ejemplo, pro aborto en México, cuando el problema público se planteaba en términos de, no sé, el derecho a decidir de las mujeres de su propio cuerpo, como tal, no tomó tanta resonancia como problema público, como problema colectivo. Cuando cambiamos la narrativa o cuando se cambió la narrativa a un problema de salud pública, es el mismo problema, definido de distintas maneras, definido por consecuencias y causas de otra manera, es como empezó a tener muchísimo más consenso social del que vemos, por ejemplo, ahora. Entonces, bueno, ya definido de manera somera qué es una política pública, que la parte central y nodal del enfoque de política pública es la definición de los problemas como públicos. Quiero pasar a intersectar un poco la parte de mi compañera Migdalia con a qué nos referimos con políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Las políticas públicas pueden ser medios para la realización y progresividad de los derechos humanos, en tanto que el no cumplimiento, la no garantía y la violación de los derechos humanos se pueden definir como problemas públicos. Así, entonces, el enfoque basado en derechos considera que un primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos, ellos y ellas son titulares de derechos que obligan al Estado. Entonces, así se cambia un poco la lógica de intervención estatal en el que los procesos de elaboración de políticas públicas, los procesos de elaboración de políticas públicas, el punto de partida ya no es la existencia de personas con necesidades que tienen que ser asistidas, es decir, visiones asistencialistas, sino que son personas de sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conducta. Además, por medio de las políticas públicas podemos dar respuesta a distintos problemas públicos que son parte de los derechos humanos y se mandata también en distintos ordenamientos internacionales, por poner dos ejemplos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que en su artículo 2, fracción primera, dice que cada uno de los estados partes del presente pacto se compromete a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. También la Declaración de Viena recomienda que cada estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que determine las medidas necesarias para que ese estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos. Es decir, el enfoque de derechos humanos está ya regido a nivel internacional y constitucional nacional. Y bueno, estos mandatos, a partir de los derechos humanos, se han materializado a nivel internacional también y nacional en distintos indicadores, estándares internacionales, criterios y componentes de los derechos humanos a los que debemos de dar cumplimiento.
Y bueno, ¿cuál es el objetivo de elaborar políticas públicas con enfoque de derechos humanos? Son distintos, como les decía, en primer lugar, materializar los derechos, no solo como una aspiración o como un bien jurídico reconocido. También atender a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, quienes es muchísimo más apremiante evitar la violación de sus derechos humanos. También incluir la participación efectiva de la población y de organizaciones de la sociedad civil, así como dar cumplimiento a las obligaciones de los derechos humanos que ya hace un momento mi compañera Migdalia comentó, que son promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos, así como apostar por una transformación de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales por medio de las políticas públicas. Por eso es que es tan importante escuchar y saber de su visión, de sus propuestas de elaboración de políticas públicas con derechos humanos. Bueno, una vez explicado de manera breve este enfoque de políticas públicas y el enfoque de derechos en políticas públicas, quiero explicarles de manera muy somera cuáles serían los pasos para elaborar una propuesta de política pública. Digo de manera muy somera porque en la tercera parte de esta exposición mi compañero les hablará ya con un ejemplo práctico de cuáles son estos pasos, ¿no? Si bien también hay distintos acercamientos, distintos enfoques, estos pasos que nosotros les proponemos son pasos sucintos, son pasos concretos para elaborar esta propuesta de política pública. Son 5 pasos. En primer lugar, partimos de la definición del problema. Ya les expliqué hace un momento a qué nos referimos con definición de un problema en términos de problema público, de problema por problemas colectivos o definidos de manera colectiva. Después de la definición de nuestro problema, partimos al análisis del problema. Y como les decía también, este análisis debe ser un análisis causal, es decir, a través de las causas que luego nosotras y nosotros, por medio de nuestra propuesta de intervención, les vamos a dar, vamos a intervenir. Luego que analizamos este problema, definimos nuestro objetivo, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos superar con esta propuesta de política pública, una selección de alternativas, porque una política pública se puede resolver de distintas maneras, hay que ponderar las alternativas que nosotras elijamos según los criterios que vimos anteriormente sobre factibilidad, viabilidad, etcétera. Y por último, plantear nuestro plan general de acción. Entonces, en la definición del problema, de manera muy básica también hay 4 elementos a considerar. Primero, la población. ¿Cuáles son las poblaciones, el público objetivo que está demandando ser atendido o atender este problema público? La magnitud, para aquí siempre es bien recomendable utilizar datos estadísticos, datos duros concretos de cuál es la magnitud de nuestro problema, la situación indeseable que queremos superar y la geografía o el espacio de localización de este problema. Y el análisis del problema, insisto, como les decía, el análisis del problema se tiene que realizar desde un análisis causal, es decir, cuáles son las causas, cuáles son sus efectos. Entonces, para hacer este análisis de problema, una metodología muy sencilla es los árboles de problemas, ¿no? Y en las raíces se enumeran las causas, pueden ser muchísimas causas, es recomendable listar todas las causas posibles para de ahí ver cuáles pesan más, cuáles podemos intervenir de mejor manera, etcétera. Las causas que dan origen a nuestro problema público y después los efectos, es decir, las consecuencias, que generalmente es la parte visible de nuestro problema. Y para la parte del objetivo, una manera sencilla de redactar objetivos es este árbol de problema que tenemos anteriormente, transformarlo en un árbol de objetivos. Es decir, lo que identificamos, ponerlo en términos positivos. Entonces, lo que eran causas ahora se transforman en medios, lo que es nuestro problema público se transforma en nuestro objetivo público y lo que eran las consecuencias, los fines, es decir, lo que queremos lograr con nuestra propuesta de política pública. Después, una vez que identificamos los medios que pueden ayudar a alcanzar el objetivo, es necesario analizarlos a la luz de ciertos criterios de factibilidad. Es importante, por ejemplo, analizar, entre otras cosas, la viabilidad legal, la viabilidad presupuestaria, viabilidad tecnológica, viabilidad política. Insisto, ustedes tienen que convencer a los hacedores de políticas públicas de que el planteamiento de intervención que ustedes están haciendo es el más viable. Por ello,
la manera en que redactamos o planteamos nuestro problema de política pública. Nunca dejen de pensar en los actores a quien van a convencer. Y también una viabilidad social, es decir, si la intervención es culturalmente aceptable. Y por último, es que ya elaboramos nuestro plan general de acción, en el que en términos generales debe tener los siguientes elementos: nuestro programa de intervenciones, la identificación de los actores clave y su papel, lo que les decía hace un momento, los pasos de gestión para instrumentar la alternativa de solución, el análisis de alineación con otras políticas públicas, ver si no hay una política pública que ya esté duplicando lo que proponemos o que incluso sean coherentes entre ellas, etcétera. La fuente de financiamiento, y también es recomendable hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hola a todas y todos. Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes en esta última parte del webinar, en el que desarrollaremos un ejercicio práctico para aterrizar los fundamentos básicos de los dos bloques previos. Para conectar lo que hemos visto hasta ahora, quiero empezar poniendo en contexto el objetivo del concurso universitario, el cual consiste en la elaboración de documentos de política pública. Pues al ser ustedes parte de la sociedad, la intención es que colaboren con la Secretaría de Gobernación a identificar malestares sociales que suceden en sus entornos inmediatos, o bien que nos ayuden a identificar asuntos que el gobierno atiende de manera limitada. De esa manera, aseguramos que el gobierno pueda dar respuesta a problemas públicos acorde con las realidades que se viven afuera de las oficinas gubernamentales. La convocatoria del concurso, como ya señalaba mi compañera Migdalia, establece dos bloques temáticos. Uno es el derecho a la paz y a una vida libre de violencia, y el otro es el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Algunos temas que se encuentran inmersos en el goce y el ejercicio de estos derechos son, por ejemplo, el acoso escolar, la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, los desplazamientos forzados internos, discursos de odios o homicidios y otros delitos de alto impacto. Con la lista en pantalla, la idea es ilustrar sobre el abordaje de potenciales problemas que se presentan cotidianamente en los bloques temáticos que ya señalé. Entonces, también conectando un poco con lo que ya decía mi compañera Dalila, la construcción del documento de política pública se hace a partir de los pasos de la metodología del marco lógico. Como vemos en pantalla, los apartados del documento de política pública que, dicho sea de paso, se establecen en la base quinta de la convocatoria. Podemos ver que el paso 1, definición del problema del marco lógico, nos da, pues se obtiene con el apartado de identificación del problema. Del paso 2, análisis del problema, se genera el apartado del mismo nombre y así sucesivamente. Al final de cuentas, el concurso universitario solicita documentos de política pública porque proyecta dos grandes planteamientos de forma resumida. En primer lugar, justifica con una argumentación sólida de que existe un problema que el gobierno debe atender. Y en segundo lugar, no solo se queda ahí en el diagnóstico, sino que nos muestra alternativas de solución para resolver el problema que ya identificamos. Elaborar el documento de política pública implica mucha investigación y análisis de información tanto cuantitativa como cualitativa. Investigar y analizar son habilidades que ayudan a escribir una argumentación válida y muy sólida. En esta última parte del webinar desarrollaremos el caso del hambre y la seguridad alimentaria. Trabajar este caso es meramente ilustrativo y hago la aclaración de que elaborar el documento de política pública no es un ejercicio mecánico. Es decir, no solo basta conseguir los pasos, sino que durante la jornada pueden hacerse ajustes a lo que ya escribimos. Puede ser porque encontramos más información a medida que avanzamos o porque logramos entender de una mejor forma el problema que pretendemos resolver. Les comentaba que partía del supuesto de que ya hice una ardua tarea de investigación y recopilación de datos duros sobre el tema de la carencia de acceso a la alimentación. En este caso, pues elegí la carencia de acceso a la alimentación que hubo en 2015 y 2020 en el municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes. Las cifras que ven en pantalla provienen de una base de datos del Coneval. También quiero hacer la precisión de que la metodología de marco lógico, como vimos en el módulo anterior, es útil para definir problemas públicos concretos. Entre más específicos seamos al definir el problema público, la metodología nos va a ser más útil. Lo que vemos en pantalla son datos desagregados por sexo, hombres, mujeres, y por zona rural y zona urbana. Rápidamente podemos observar que de 2015 a 2020 hubo un incremento de la población que careció del acceso a la alimentación en todas las filas de la tabla.
vamos a desarrollar cada uno de los pasos de la metodología de marco lógico, que ya Dalila nos explicaba someramente. Bueno, como vemos, justamente tenemos que recordar que la definición del problema público se va a hacer con 4 elementos. Con la población, es decir, quién está sufriendo el problema. Con la magnitud, qué tan alto o qué dimensiones tiene ese problema. La situación indeseable, qué es lo que está haciendo malo para la sociedad. Y finalmente la geografía, en dónde está pasando. Entonces, con los datos que vimos en la lámina anterior, podemos elegir ya sean las mujeres, los hombres, la zona rural o la zona urbana, y yo para simplificar este análisis elegí los datos de las mujeres. Entonces, de acuerdo con los elementos que tenemos en pantalla, una definición del problema público que se hace de manera adecuada es la siguiente. En 2020, 27.9% de las mujeres que vivieron en el municipio de Asientos careció del acceso a la alimentación. Entonces, como ya también nos dimos a la tarea de recopilar muchos más datos, esto es importante porque tenemos pues de dónde agarrar para sustentar que es un problema público. Y como vimos en la última columna de la tabla, ¿se recuerdan? Pues ahí mostrábamos que de 2015 a 2020 hubo un incremento de 3.3 puntos porcentuales. Entonces, también quiero recalcar que al ser específicos, al elegir a las mujeres, pues las causas podrían ser muy distintas si el problema lo definimos con los hombres o si el problema se está presentando en una zona rural o en una zona urbana. Yendo hacia el paso número 2 de la metodología de marco lógico, análisis del problema, tenemos que construir un árbol del problema. Entonces, tenemos 3 apartados: problema público, causas y efectos. Entonces, venimos ya de definir el problema público, que fue el 27.9% de las mujeres que viven en asientos carece del acceso a la alimentación. Entonces, también para dar paso a la construcción de este árbol, tenemos que preguntarnos, si este problema público no se resuelve, ¿qué efectos está generando en el entorno? Entonces, con una investigación que tuve que haber hecho, descubrí que el problema que no estoy resolviendo está afectando de estas maneras. Hay más desnutrición en las mujeres y más enfermedades que a su vez en una visión más amplia contribuye al incremento de la pobreza. También para construir este árbol tenemos que regresar a las causas. ¿Por qué se está originando este problema público? Entonces también de vuelta a una investigación que tenemos que realizar, tenemos que encontrar pues estas causas. En este caso muy concreto encontré en una investigación pues bastante rápida que ¿por qué las mujeres que viven en asientos carece del acceso a la alimentación? Pues esto tal vez se deba a los escasos o nulos ingresos que tienen estas mujeres, y esto a su vez tiene subcausas. Tienen bajos o nulos ingresos porque tienen una baja participación laboral y también porque existe una diferencia salarial que privilegia a los varones sobre las mujeres. En mi investigación también pude darme cuenta que este problema se está originando porque se encarecieron los precios de los productos de la canasta básica, y que esto a su vez se pudo haber generado porque hubo sequías frecuentes en la región. Entonces también aquí aprovecho para hacer una precisión, que el problema público siempre lo vamos a entender en su contexto. Entonces esto quiere decir que a pesar de que leamos información sobre otros contextos, tenemos que tener muy presentes que nuestro problema público está pasando en cierto lugar y tiene ciertas características, y hay que tratar de atacar esas características que se presentan en esa región que estamos estudiando. Ahora con el paso 3, definición del objetivo, lo que tenemos que hacer ahora es, si recuerdan, es construir un árbol del objetivo. Esto quiere decir que todo lo que habíamos redactado en negativo, ahora lo tenemos que redactar en positivo. Entonces, nuestro problema público ahora se convierte en nuestro objetivo público. Es lo que queremos resolver. Las causas se vuelven los medios con los cuales nosotros vamos a alcanzar ese objetivo, y los efectos que tenía el problema no resuelto ahora se van a contribuir a los fines superiores a los que queremos contribuir. Entonces, de vuelta a nuestro ejemplo, lo que tenemos es, queremos disminuir el porcentaje de mujeres que viven en asientos con carencia en el acceso a la alimentación. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr, pues básicamente incrementando los ingresos para que sean suficientes para ellas. Y eso a su vez lo vamos a lograr con una mayor participación laboral y que haya una mayor igualdad salarial entre sexos. También lo podemos lograr
pues incidiendo en que bajen precios de los productos de la canasta básica, y eso a su vez lo logramos si disminuimos las sequías que hay en la región. Todo esto nos ayuda, si se cumple el objetivo, a que haya menos desnutrición y menos enfermedades, y lo que a su vez ayuda o contribuye a disminuir la pobreza en el país. Ahora, en esta parte de la definición del objetivo, tenemos que encontrar ya de manera específica cuáles son las soluciones que nos van a permitir a nosotros lograr la última parte del árbol. Con eso quiero decir es cómo vamos a lograr que haya una mayor participación laboral de las mujeres, una mayor igualdad salarial entre sexos y cómo vamos a disminuir las sequías en esa región. Entonces, también buscando pues, más información y también consultando o poniéndonos más creativos, pues en este ejercicio encontramos 3 soluciones. La primera es pues otorgar microcréditos. La segunda solución, una creación de una escuela de profesionalización técnica. Y para disminuir las sequías, propongo la construcción de una planta para depurar agua residual, que puede ser utilizado en los plantíos de la región. Entonces, pasando al cuarto paso de la metodología de marco lógico, tenemos la selección de alternativas. Y lo que nos decía Dalila es un poco ver que todas las soluciones que estamos planteando, pues no las podemos llevar a cabo porque tenemos restricciones de tipo presupuestal, de tipo tecnológico, de tipo político, o incluso que culturalmente no es aceptable. Entonces tendríamos que hacer rápidamente un análisis para cada una de nuestras soluciones que salen en nuestro ejercicio analítico. Y pues bueno, para fines de simplificar este ejercicio, supongamos que ya después de haber hecho un análisis muy riguroso de la viabilidad de estas 3 propuestas, la creación de una escuela de profesionalización técnica fue la opción más viable. Entonces, de acuerdo con lo que está establecido en la convocatoria, ustedes también deberían proponer un plan general de acción que tiene los elementos en negritas que vemos en pantalla. Entonces, nosotros tenemos que justificar por qué esta opción y no las otras. Entonces, yo de entrada digo que por un tema presupuestal, la creación de una escuela de profesionalización técnica le gana a las demás opciones que ya había planteado. ¿Qué instituciones son competentes para instrumentar esta solución? Pues al ser un tema educativo y ser una materia concurrente entre autoridades, pienso en la Secretaría de Educación Pública y en el Instituto de Educación de Aguascalientes. El financiamiento va a provenir entonces de presupuesto federal y de presupuesto estatal. Entonces también pedimos una serie de pasos generales para que, pues, en este caso, crear una escuela de profesionalización técnica sea posible. Entonces yo pienso en, 1, promover un convenio de colaboración intergubernamental que debo cerciorarme de que en realidad no exista. 2, diseño de la oferta educativa que vamos a impartir en esta escuela que vamos a crear. Y finalmente, la contratación de docentes que cumplan con el perfil que estamos solicitando y que sean adecuados para que se lleve a cabo la oferta educativa. Entonces también yo me cercioro que mi propuesta sea de nueva creación porque en el municipio de Asientos, en Aguascalientes, esta escuela no existe. Para ir cerrando mi exposición, les hago 2 sugerencias muy puntuales. Recomiendo ampliamente consultar 2 publicaciones de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. La primera es la capacidad institucional y marco normativo para la protección y garantía de los derechos humanos en las entidades federativas, y la segunda es la guía para la elaboración de programas estatales de derechos humanos. Ambas publicaciones están disponibles en la página www.derechoshumanos.gov.mx. La primera publicación contiene datos por entidad federativa sobre diversos fenómenos que provocan violaciones de derechos humanos, entre los cuales podrían estar afectaciones al derecho a la paz y a una vida libre de violencia. También, en cuanto a la segunda publicación, es una adaptación que hicimos de la metodología de marco lógico en el contexto de promover la elaboración de programas estatales de derechos humanos. La intención de estos programas estatales es evitar la repetición de violaciones que se cometen en el fuero local. Y entonces en esa publicación ofrecemos otras recomendaciones que vale la pena leer. Finalmente, recomiendo visitar la liga que aparece en pantalla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozcan de forma rápida los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado y que muy brevemente mi compañera Migdalia les mencionó.
Esta recomendación es bastante útil para completar uno de los apartados del documento de política pública que pedimos en el marco de la convocatoria. Pues muchas gracias por su atención, excelente tarde y un afectuoso saludo desde la Ciudad de México.